Bueno, arranquemos, comencemos chicos, 51 minutos de las 3 de la tarde aquí en Argentina. Ahí está cerca, ¿qué hora es? Van a ser las 2 de la tarde, en pleno Sí, almuerzo de Colombia. sí, sí, Primero sí. y principal, quiero comenzar, Laura, porque es un tema que no lo tocamos nunca. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué pasó por tu corazón que te dijo, Marcos, quiero charlar de Francisco de Asís? ¿Qué es para vos? ¿Qué te motivó a charlar de esto, Laura? Lo que pasa es que Francisco, digamos, no sé por qué para mí fue tan cercano Francisco siempre. Pues, digamos, cuando empecé sobre todo con la parte de espiritismo, cuando yo me volví espírita hace poco, hace como unos 5 años, digamos. Y desde ese momento, cuando yo empecé a hacer como me reunía en un centro comercial a hablar de cosas de reencarnación, porque ni siquiera eran cosas espíritas, sino de reencarnación en general, empecé a darme cuenta que había muchas cosas relacionadas con Francisco. Entonces, digamos, en el centro comercial donde yo estaba, el barrio se llama San Francisco, o sea, como que era al lado de la iglesia La Porciúncula de San Francisco de Asís. Y yo, bueno, tan raro. Cuando yo vivía en otro país, siempre me sentí como toda franciscana, yo con mis faldas largas, como desprendimiento total. Porque tenías una conexión. Sí, tenía algo ahí de Francisco y bueno, también, digamos, cuando yo estaba trabajando, bueno, en Estados Unidos específicamente, conocí a un señor chileno, nunca habíamos hablado de nada espiritual y él me regaló, te voy a mostrar lo que me regaló él. Un día me regaló esta estampita de Pero Francisco de Asís. una estampita. Sí, como, sí, esta cosita de Francisco de Asís, y yo le dije a él, ¿tú cómo sabes que a mí me gusta Francisco? Y él, no, pues no sé. Y bueno, me la dio después cuando estaba en Bogotá, lo que te digo, estaba haciendo lo de mis cosas de reencarnación, después en algunos centros espíritas, específicamente en un centro espírita en Colombia que es importante. Yo le pregunté al director que quién era como el director espiritual de ellos y me dijo que Francisco de Asís, o sea, hay mucha relación con Francisco de Asís, con todas las cosas que yo he hecho y las personas que se acercan a mí también tienen relación con Francisco de Asís. Entonces, pues nosotros los espíritas sabemos que no, en la vida nada es casualidad. Entonces, seguramente estuvimos en algún pasado relacionados con Francisco. Francisco también es muy importante en el mundo en general, porque a pesar de que él no es espírita, porque obviamente eso fue hace como 1000 años más o menos que él existió, muchas personas le tienen cariño, tanto los católicos como los ateos, como los espíritas. Entonces me gustó mucho traer la figura de él y también es reconocida, digamos, hay muchas ciudades, pueblos en el mundo que son San Francisco, digamos San Francisco, California, en Bogotá hay un barrio que se llama San Francisco, hay una ciudad espiritual que es de San Francisco de Asís, en Brasil, los espíritas de Brasil también reconocen, hay muchos centros espíritas que se llaman San Francisco de Asís. Entonces, Es como universal, Laura. ujú, Es como universal, no es exclusivo no es como Kardec que es exclusivamente de la doctrina no. espírita. No, y Estamos la hablando otra cosa de es la un lenguaje humildad. universal. La humildad de Francisco, la manera de ser de él, a pesar de que han pasado tantos sí, siglos, casi un milenio de que vino Francisco de Asís, la gente lo recuerda con mucho amor y con mucho cariño, porque para mí, digamos, según mi percepción, fue uno de los más cercanos a Jesús. Digamos, en cuanto apostolado, fue el más cercano a Jesús, al Maestro Jesús. Y ya les voy a comentar por qué fue tan cercano a Jesús y como que ejemplificó muchísimo el mensaje de Jesús en su más pura expresión. Entonces es básicamente por Me eso. encanta porque vos sabés que tengo un abuelito que él es católico, Ujú, súper católico, y escribía la vida de los santos. ujú. Y él escribía sobre San Francisco de Asís. Y yo digo, Eh, ¿qué conexión tendré que yo en mi programa espírita, en mi radio espírita, voy a hablar del mismo que habló mi abuelo, que escribió y que escribe? Bueno, ya está un poco viejito, pero digo, ¿cómo va a ser la conexión? Así que me intriga y bueno, te invito a que empecemos. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué parte empezamos de esto? Sé que va a quedar corto, tenemos nada más que un sí, rato, la verdad sí. La pero historia de Francisco es muy interesante, entonces va a tocar
parte uno y parte 2 de Francisco. Dale, Pero bueno, empecemos, menos. voy a compartir unas Dale, tengo diapositivas. por aquí, ¿no? Tú me dices. Ahí. Sí, ya estamos, la estamos viendo. Ya, bueno, es que no puedo ver la otra parte, pero entonces ahí tú me vas diciendo. Listo. Entonces, primero vamos a hablar de quién es, digamos, para personas como tú que quizás no conocen tanto la vida de Francisco, vamos a ver quién fue Francisco de Asís en general, en el mundo. Y en de qué libro me basé para realizar como esta presentación, porque hay un libro psicografiado de Francisco de Asís por el espíritu de Miramés. Digamos, el libro está en portugués, porque pues era brasilero, pero creo, pero se tradujo al español, entonces también está en español para que lo puedan leer. Bueno, entonces Francisco de Asís nació entre 1181 y 1100, bueno, en el año de 1181 y él desencarnó joven, digamos a los 44 años. Él fue el que creó la orden franciscana y también una segunda orden que se llama la de las clarisas. Clarisas, hay una figura muy importante que no puedo abarcar en este momento porque es muy extensa, que es Clara de Asís. Clara de Asís, Divaldo Pereira Franco, que es el divulgador espírita, uno de los divulgadores espíritas de Brasil, él dijo que cuando él fue a Brasil, perdón, a Asís, él vio al lado del cuerpo de Clara de Asís a Juana de Ángelis, que es la guía espiritual de él. Entonces, que él, pues ella no se lo dijo directamente, pero que él considera que Clara de Asís, o sea, que una de las encarnaciones de Juana de Ángelis fue Clara de Asís. Entonces, ¡Wow! ahí ¡Qué, vamos viendo una relación entre las dos cosas. qué datazo, ¿eh? Súper, Imagínate. súper info. Ahí, digamos, para encontrar esa información que les acabo de decir para los espíritas que tengan más dudas, ahí hay un video de Divaldo, que es las vidas de de Juana de Ángelis. Ahí fue que encontré lo que dijo Divaldo de él. Y así, como ven esa fotico ahí, es más o menos como un fresco, una pintura de cómo realmente lucía Francisco de Asís. A veces uno ve las películas de Francisco y lo ve pues como un hombre de pronto más robusto, más grande, y no, en realidad era estilo como Gandhi, así un hombre chiquito, delgado, tierno, así más o menos era Francisco. Listo, entonces vamos a hablar de unas como curiosidades de Francisco de Asís. Esto sí es más como de Wikipedia, no es algo espírita, es algo como católico realmente, pero para que las personas que no son espíritas como que entren un poquito más en contexto. Bueno, esto sí no lo decía en Wikipedia, pero se los voy a comentar. Él fue Juan Evangelista, el apóstol Mira, Juan Evangelista. mira el mensaje. María dice que hay de cierto que Francisco era el mismo Juan Evangelista. Sí, señor. Justo la tira y te la pongo acá en aire. Sí, en este libro que les comento, que sería muy interesante que lo leyeran, pero si no, pues yo se los estoy contextualizando aquí. Este libro nos habla de, la primera parte es el apóstol Juan y la segunda parte es Francisco de Asís. Juan Evangelista era un apóstol de Jesús que fue el que escribió el Apocalipsis. Como les comento, él era un apóstol muy allegado al Maestro Jesús junto a Pedro. Digamos, Pedro y Juan fueron uno de los apóstoles más fieles al Maestro. Y fue Juan el único que se quedó en el Calvario cuando estaba el Maestro en la cruz. Porque obviamente los otros apóstoles obviamente tenían mucho miedo y pues ellos se apartaron un poquito de esto, pero Juan fue el único que se quedó en la cruz y a Juan fue que el maestro le dijo, Juan, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo, fue a Juan. Entonces, bueno, la historia de Juan Evangelista es muy extensa, pero él, a él lo llevaron para una isla, como que lo exiliaron en una isla, en la isla de Patmos, y ahí él como que convirtió también bueno, a creer en Jesús, no al cristianismo, sino a creer en Jesús, a unos romanos. A él, bueno, la manera en que torturaron a Juan fue meterlo en aceite caliente. En algún momento los romanos como dijeron, no, tiene que matarlo. Y él no murió. Los romanos que lo estaban cuidando en ese momento lo llevaron para otro lugar en Italia, y ahí fue que él terminó su vida se convirtió de Juan Evangelista
al Padre Francisco. Entonces también de ahí viene la siguiente encarnación de Francisco de Asís, porque viene como la parte 2 de la vida de Juan Evangelista, que se convirtió en el Padre Francisco. Qué fuerte, qué Es, fuerte. es que es, Te sí, leo un mensaje y te dejo seguir leyendo. Dice Francisco de dale. Asís no es católico, ni musulmán, ni judío, ni espírita. Él es todo eso y mucho más. Es ciudadano del universo y modelo a seguir para todos, escribe nuestro amado José Gabriel, Vaquero. Qué sí. copado, me encanta. Sigamos. Sí, es verdad. Y de hecho Francisco trató de eliminar las cruzadas, como que trató de ayudar a que, porque cuando Francisco de Asís nació, él estaba en la época de la Edad Media en las cruzadas, entonces era un conflicto muy grande y él inclusive trató de ser intermediario entre los musulmanes, que en ese momento se llamaban los sarracenos, y pues los cristianos. Bueno, ahorita les voy a ampliar un poquito más esto que nos comenta Gabriel. Gracias, Gabriel. Bueno, otra curiosidad de Francisco es que él fue el primer estigmatizado conocido en el mundo. Hay gente que lo conoce también por eso, los estigmas que son pues, cuando le sale a una persona aquí como los clavos de Cristo y bueno, esas cosas. Cuando Francisco de Asís estaba encarnado, él era tan devoto al maestro y era como tan fiel a la vida del maestro que llegó un punto de su existencia que él dijo, yo quisiera sentir lo que sintió el maestro. Y por Uh, eso fue que Dios le permitió tener los estigmas, que era como esas llagas, ese dolor que se tenía ahí en las manos. Pero fue como un pedido de Francisco que le dijo a Dios como que quiero sentir el dolor del maestro, por decirlo de alguna manera. Bueno, eh, bueno, Francisco fue como el que quedó en la historia, como que es el que tiene más desprendimiento y el que ama la pobreza, ama la tierra, ama las estrellas. O sea, es un espíritu muy tierno, sí, es un espíritu muy noble. Y bueno, discúlpenme que hable así, pero es que yo lo admiro muchísimo, lo adoro a Francisco de Asís, entonces por eso me emociono tanto cuando hablo de él. Y, y bueno, lo conocen, digamos, como el pobre de Asís, por decirlo de alguna manera, pero en un buen sentido, en un sentido de desprendimiento y no solamente material, porque digamos, a veces cuando pensamos en desprendimiento, uno piensa, no, pues desposeerse de todas sus cosas, pero Francisco hablaba que no era solamente eso, digamos, cuando Francisco se desprendió de sus cosas, no era para despreciar el dinero, sino era porque en ese momento la Iglesia Católica tenía mucho dinero, mostraba como mucha ostentación y lo que quería Francisco era decir, tenemos que cambiar ese patrón y mostrar cómo realmente vivía el maestro, que era completamente desprendido del mundo material, pero no es porque el dinero sea malo. Francisco nunca despreció el dinero, sino que sabía que su misión iba por otro lado. Y lo otro interesante de Francisco es que es el patrono de los veterinarios y de los profesionales relacionados pues con todos los que son los bosques, todo lo que es ambientalismo, los animalitos, bueno, él era súper ambientalista, mejor dicho, él era el ambientalista de la época, él le encantaban él hablaba con los animales, no sé cómo, pero pará, hablaba con los animales. hablaba con los animales. Sí, hay una historia de él con el lobo, mucha gente lo reconoce, digamos, han visto como la imagen de Francisco con el lobo, que también se las voy a contar ahorita, que es muy bonito. Bueno, no sé si quieren que se las cuente más bien de una vez para que no se me olvide. Espérame a Contala ver si. ahora, contame cuentos que a mí me encanta, dale, contame cuentos, me encanta, Ay, contame espera. Ah, historias. a ver, espérame, trato de buscarla. Francisco de Asís y sexualidad, wow, también Sí, vamos a tocar no, sexualidad. es que es muy interesante porque, por ejemplo, Francisco hablaba también de la parte sexual, hablaba porque obviamente él era célibe, ¿sí? O sea, él no despreciaba las cosas como muchas personas quizás consideran que digamos estos maestros hacen que no, hay que desprenderse de todo, mirarlo como si fuera algo malo. No, Francisco hablaba las cosas como eran. No se deben despreciar las cosas, pero el problema es que no sabemos utilizarlas como son, ni tanto el dinero y tampoco el sexo. Entonces ya ahorita les voy a comentar en esa parte Uy, qué de picante. Francisco. Sí. Preparen las piedras, preparen, vamos a charlar Pues claro, aquí de estamos para todo. aprender también. Bueno, les voy a hablar de Francisco y el lobito. Había una vez, eh,
un señor llamado Francisco Asís, y había un lobito, había un lobo que estaba como atentando contra, digamos, contra una comunidad, ¿sí? Entonces estaba devorando niños, los animales en una aldea, cuando ya Francisco era como, ya había avanzado bastante en su cruzada, en su vida. Y habían varias personas, varios frailes, que eran los frailes, que eran los seguidores de Francisco, que le dijeron a Francisco, necesitamos que nos ayudes con este lobo, porque obviamente como, Jesús, como Francisco tenía tanta conexión con Jesús y con él y con Dios, pues pensaban como necesitamos que nos ayudes a pedir para que el lobo se vaya o algo porque están atentando totalmente contra, pues contra la comunidad. Entonces, pues Francisco le oró a Dios y le dijo que pues que por favor apartara ese lobo de ahí, que lo llevara a otro lugar, que porque estaba amedrentando a las personas del lugar y bueno, y todo eso, y que busque como refugio en otro lado. Entonces, lo que escuchaba Francisco era, él tenía como mediumnidad, digamos, él sí tenía mediumnidad. ¿Qué estaba usando ahí? La capacidad moral que tenía para poder directamente trabajar o era medium, Él tremendo. tenía mediumnidad, él tenía mediumnidad, y el guía espiritual de Francisco era el Maestro Jesús. Entonces, por eso es que Francisco, yo considero que es tan grande, porque para que un espíritu tenga como guía espiritual o ángel guía al Maestro Jesús, es porque tiene que ser un espíritu muy alto. Entonces, él hablaba como de tú a ti, de tú a tú con el Maestro. Entonces, él tenía tanto evidencia como esa facultad, como es que no sé, la verdad no sé cómo se llama esa facultad de mediunidad, pero que puedes entrar como en ese estado donde puedes ver el universo y como que estás allá y acá, estás, perdón que es que no conozco mucho el término porque no sé muy bien de mediunidad, pero él tenía esas facultades mediúmnicas, él era medium. Qué fuerte. ¿Y qué pasó Ujú. con ese lobo? ¿Qué? Ah, bueno, entonces el lobito, él oyó una voz que le decía como ¿por qué deberíamos quitar a ese lobo de ahí si él también tiene derecho a estar en ese lugar? Como que él escuchó como si fuera Dios el que le hubiera hablado, como que ¿por qué debemos sacrificar a un animal solamente para satisfacer a una persona o un grupo de personas sin Claro. piedad hasta para que no tienen ni siquiera piedad hasta con los propios semejantes? El egoísmo de los hombres es el que los hace sufrir, no simples animales que piden socorro con los recursos que poseen. Digamos, en ese sentido, ahí le estaba hablando la voz de por qué, si él es un ser vivo también que tiene derechos como cualquier otro, porque tengo que quitarlo de un lugar sabiendo que él también tiene derecho a estar ahí. Y la otra cosa es que, por ejemplo, los lobos, ellos siempre van en manada, o sea, ellos casi nunca están solos. Y él estaba solito porque, pues, no sé si estaría enfermito o algo, y él lo apartaron de la manada. Entonces, él se sintió sin ese refugio y pues por eso es que se escondía como en una cueva y buscaba como ese refugio entre las personas, pero pues como la gente lo único que hacía era golpearlo y espantarlo, entonces pues el lobo, los animales sienten, digamos, algo que enseña Francisco es que los animales sienten, los animales piensan, tienen raciocinio, pero no de la misma manera que, o sea, tienen un instinto que de pronto no como el ser humano, que el ser humano, perdón, sí tiene raciocinio, el animal como tal tiene, es como un instinto, pero también tienen cierta inteligencia, como lo decía en el libro de los espíritus, pero igual ellos sienten y ellos responden al cariño. Entonces, lo que le dijeron a Francisco como es, primero ve y conversa con el lobo y después conversa con las personas del lugar para que lo acepten. Entonces, lo que hizo Francisco fue Bien. ir hasta a donde el lobo no lo atacó porque la vibración de Francisco es muy calmante, entonces como que él entra, como el Maestro Jesús, que cuando entraba a algún lugar que las personas se volvían como tranquilas, más o menos algo así era Francisco, que entraba a un lugar y los animalitos se volvían dóciles, inclusive un animal tan salvaje como es un lobo. Entonces le dijo que, como que le pidió un acuerdo, le dijo, bueno, si tú me permites que yo te lleve al pueblo y te llevemos como de casa en casa y yo te presento de casa en casa como si fuera No. un perrito, eh, tú prometes como no matar a nadie, eso, y el lobito pues como que le dijo que sí. O sea, el Laura, lobito sí, sí. Laura, ¿qué aprendizaje puedo tomar de esta anécdota? ¿Qué aprendizaje puedo? Bájame la historia del lobito a mi vida personal. Bájate esta historia de Francisco de Asís
y ese aprendizaje a tu vida, Laura, acá, los que estamos conectados, ¿cómo lo absorbo? ¿Cómo aprendo de eso? No, o sea, ¿cómo interpreto yo esta historia? Y por qué me ha pasado, también con animales salvajes. No sé si me permites decir como una historia mía, personal. Dale. Cuando yo vivía en Atlanta, y en Atlanta hay como muchos animales salvajes, muchos gatos. A mí siempre me han gustado los gatos, pero eran animales salvajes. Y yo como que siempre he querido coger a los animales y consentirlos y bueno, pero obviamente como son salvajes, ellos no se dejaban tocar. Entonces yo decía, bueno, voy a empezar a dejarles comida de a poquitico y bueno. Ellos animales empezaron a llegar y empezaron a llegar una cantidad de animales, de pronto se dejaban tocar un poquitico nomás, pero bueno, pero son gatos salvajes, los gatos salvajes nunca se dejan tocar. Yo les ponía comida a ellos y esos animales eran tan agradecidos conmigo cuando yo hacía eso que se volvieron como una parte de mí. Y entonces yo digo, si un animal que no tiene la capacidad de razonar responden al amor de esa manera, o como por ejemplo Francisco con el lobo, una persona, por más, no sé, agresiva que sea, por más duro que tenga el corazón, también va a Fuerte. responder a ese cariño. Entonces, como que la enseñanza de Francisco es, si a un lobo yo lo puedo domesticar y lo puedo volver dócil, ¿cómo nosotros no podemos hacer lo mismo con las personas que están aquí, que quizás, no sé, son personas que de pronto no comparten nuestro mismo genio, no comparten nuestra misma personalidad, pero ellos están ahí para que nosotros aprendamos a ser dóciles con ellos y aprendamos a amarlos como son y transformarlos, pero a través del amor, porque con odio no vamos a poder transformar a nadie. Entonces, para mí eso es como la enseñanza, como que si se puede transformar a un animal salvaje, también se puede transformar el corazón de una persona, pero tiene que ser a través del amor. Pero el problema Qué es que nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros no sabemos cómo transformar a una persona con amor todavía. Y por eso es que para nosotros es tan difícil comprender estas cosas. Qué fuerte, chicos, qué tremenda reflexión. Me encanta, me encanta. Prepárame con lo que venga. Ahí dice muchas gracias, Laura, muchísimos cariños para todos, lo escribe Nimia. Eh, Dice, esa linda historia se inspiró en el gran Rubén Darío para comprender el famoso poema Los motivos Mm, del lobo, escribe por acá. Bueno, muchas gracias y escriben todos por acá. Hay una que está muy buena, que te la voy a preguntar al último, te la voy a guardar. Dice Laura, si San Francisco de Asís te estuviera escuchando y viendo ahora, ¿qué le no, pues dirías? Pero me lo vas a seguramente. guardar, me lo vas a guardar para más estamos todos acá, dice muy bien, insistir y perseverar en el amor. Las personas tardan un poco a veces, pero está perseverancia y más paciencia. Muchas gracias por el mensaje. Sí, Laura, divino, divino. Avancemos porque estamos charlando sobre Francisco de Asís. ¿Qué más tenés para mostrarme? Bueno, antes de comenzar con la vida como tal de Francisco, me gustaría resaltar por qué es tan importante para algunos espíritas como tal, porque a mí sí me causó mucha curiosidad que Francisco, pues, o sea, como que por qué Francisco es tan importante para espíritas. En el libro hay un fragmento, perdón, lo leo, que dice, Brasil amparará a los que se salven de las convulsiones geológicas del difícil parto de la tierra, del cual nacerá un sol que disipará todas las tinieblas. Brasil va a reflejar su luz en todo el globo porque a otros debe todas las experiencias que acumuló a través de los siglos. Francisco de Asís y sus colaboradores trabajan activamente en los cielos de Brasil para que éste cumpla con su deber. Recuerda que el maestro le dijo a Juan en su apostolado, es importante que tú quedes hasta que yo vuelva. Cristo volverá para liberar las conciencias activamente preparadas para heredar el reino de Dios, de la tierra y vivir en plenitud del amor. Cuando los exploradores de los mares llegaron a la tierra hoy conocida como Brasil, Francisco de Asís ya había venido al frente en compañía del Divino Maestro, lo que fue constatado por ciertos indios dotados de evidencia que tuvieron la gracia de observar en la primera misa celebrada en las tierras de Santa Cruz la presencia de ambos. Ciertamente no vieron solamente a ellos, dos maestros, maestro y discípulo, sino también una falange de obreros dirigidos por Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué pasa acá? Digamos, cuando Jesús No estaba entendí, encarnado, no cuando entendí. Jesús, mira, Decímelo.
Cuando Jesús estaba encarnado, eh, estaba Juan, evangelista, era su apóstol, y Jesús le dijo a Juan, necesito que te quedes en la tierra y me ayudes a preparar el terreno mientras yo vuelvo, por decirlo de alguna manera, mientras vuelve mi palabra, porque necesito que prepares el terreno. Entonces Francisco se quedó y, por ejemplo, en Brasil, eh, por eso es que es como tan, creo yo, es tan latente el espiritismo en Brasil, porque, por ejemplo, hubo muchos indios que pues no tenían nada que ver con el espiritismo, pero tenían videncia, y ellos vieron a Francisco trabajando en las tierras de Brasil, preparando como las tierras de la nueva generación, que es lo que va a venir en futuros años, toda esta parte del mundo de regeneración. Entonces Francisco fue el encargado por Jesús de, bueno, quédate en la tierra mientras yo vuelvo y necesito que me ayudes a construir como mi mensaje de nuevo, porque es que mi mensaje todavía está muy tergiversado. En ese momento como que le dijo eso. Entonces Francisco se quedó en Brasil a través de, digamos, esferas espirituales, asistiendo para que se pudiera dar, y por eso también creo yo que el espiritismo es tan fuerte en Brasil. Oh, qué copado, chicos. 17 minutos de las 4 de la tarde aquí en Argentina. Estamos en vivo para 3 redes sociales, para el canal de A Través del Cristal, para a través de nuestras redes sociales. Hay gente que está en YouTube, hay gente que está en Facebook, hay amigos que los veo conectados a través de la aplicación, así que qué lindo es poder charlar de esto, Laura. ¿Qué más tenés? ¿Qué más Bueno, tenés? Me encanta. después de que Juan, digamos, de que Jesús le dijo eso a Juan, como necesito que te quedes en la tierra y que me ayudes, ellos organizaron un grupo. Entonces no fue solamente Francisco, ¿Un digamos, grupo estos de WhatsApp? maestros, no un grupo, sí, sí fue un grupo. Un grupo de personas que se reunieron en las esferas espirituales superiores, y era un grupo de 200 espíritus, pero al mando estaba Francisco de Asís. Entonces, siempre que vienen estos maestros no vienen solos, vienen con un equipo de personas también, pues para custodiarse entre ellos, porque obviamente la Tierra es un poco complicada para hacer este tipo de misiones. Entonces, fueron un grupo de 200 personas, y no solamente en el cristianismo, ellos vinieron en diferentes eh, religiones, como musulmanes, como no musulmanes, como budistas, digamos, como que se repartieron en el mundo para poder asistir a Francisco de Asís, porque igual el mensaje del amor es el mismo. Así crean o no crean en ¿Cómo lo Jesús, el asistían? mensaje del amor es el mismo. ¿Cómo es que lo asistían? ¿Qué? ¿Como guías espirituales me estás No, hablando? no, no, ¿Cómo era no, esa encarnados, asistencia? encarnados. Encarnados, digamos, se empezaba a encontrar con personas en el trasegar de su vida, y empezaba a encontrarse con personas que lo ayudaban, que lo asistían, que de pronto le daban hogar, que le daban abrigo, o que lo ayudaban a hablar con otras personas. Por ejemplo, más adelante les comentaré cómo él llegó a hablar con el sultán, que era musulmán, y ellos eran implacables, o sea, cristiano que veían, cristiano que mataban. Pero gracias a algunas como personas que ayudaron a hablar con el sultán, Francisco pudo hablar con él. Entonces, había ¿Qué? personas encarnadas, señor. Sí, 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 sí. No, 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 me interesa esto, me encanta, como dijiste, que venían en equipo, estuvo planificado, era una Exacto. gran misión, decir, no era solo Francisco de Asís en el mundo hablando de amor, era todo un equipo que facilitaba el terreno, que facilitaba la acción, Laura. Y era bastante difícil, y digamos, cuando Francisco estaba hablando con los 200 espíritus en la parte en el mundo espiritual, él les decía, va a ser muy difícil porque ustedes saben cómo son las condiciones de la tierra en esa época. Entonces, otra vez, ubicándonos en ese momento, eran las cruzadas en plena Edad Media, donde se estaban matando todos contra todos, y las pasiones eran mucho más desarrolladas que ahora. Nada de humildad, o era o la pobreza extrema o la riqueza extrema. Bueno, entonces era una situación muy complicada, y Francisco les decía, va a ser muy difícil, tenemos que desprendernos completamente para que llegue, y vamos a tener que morir muchos, tenemos que morir muchos, porque obviamente eso es como considerado herejía en ese momento, pero pues ahí está el reto está en que tengamos la fortaleza y la espada espiritual para poder luchar por esto, y pues obviamente fue bastante complicado, pero estaban en diferentes religiones o lugares del mundo.
porque el Francisco de Asís, por eso es que fue tan grande, porque no solamente abarcó, digamos, Italia, sino que se expandió por todo el mundo. Qué Bueno, fuerte, chicos, qué lindo tema, qué lindo tema. listo. Les voy a hablar sobre, primero, los padres, para saber cómo, digamos, si Francisco siempre fue así, ay, el pobre de Asís, no. Él nació en una familia muy adinerada. Entonces, digamos, hay gente que dice que, bueno, que el papá se llamaba Pedro Bernardone, que era un comerciante muy rico de Asís. No era un comerciante muy rico, o sea, era demasiado rico, tenía muchísimo dinero, entonces, pues, no sé, cada quien piense en su país, una persona que sea, no sé, el dueño de un banco o el dueño, digamos, así como un dueño de un banco, que son personas que tienen demasiado dinero. Entonces, digamos, y es como si el hijo de un banquero se desprendiera de todo y empezara a hablar de paz y amor. Entonces, más o menos así es la analogía que puedo hacer con respecto a Francisco. Él tenía muchísimo dinero, el padre tenía muchísimo dinero, y él lo que hizo fue desprenderse de todo eso. Entonces, la mamá de Francisco, que se llamaba María Picalini, ella sí era como un espíritu elevado. En cambio, Pedro Bernardone, que era el papá, pues era un señor un poquito más terrenal. Él no era un espíritu tan elevado como la mamá. Un poquito más terrenal, me encanta, chicos. Voy a empezar a ese un poquito, estoy un poquito terrenal, me encantó, me encantó. Bueno, bueno, ¿por qué el papá de Francisco lo llamó Francisco de Asís? El papá, eh, pues él no era muy, como era un hombre de negocios, él no se entregaba mucho a la parte religiosa como tal, él era más un hombre de negocios. Y el señor una vez tuvo como un sueño donde un tal Francisco, un tal padre Francisco, lo curaba a él de la lepra. Acordémonos que en esa época se daba mucho la lepra y la lepra era considerada como, pues que eran o hijos bastardos o que los padres habían hecho algo malo y por eso les había caído el pecado encima. O sea, era súper estigmatizada la lepra en ese momento. Y aunque todavía hay casos bueno, o sea, como que la lepra todavía no se ha erradicado por completo, porque todavía está latente, la lepra en esa época era terrible. O sea, eran unas llagas abiertas que olían mal, como putrefactas y sangre, dolor, se deformaba la persona. Perdón que sea tan explícita, pero es que es importante saberlo para saber Francisco con quién trató. Entonces, como las personas estaban tan afectadas por esa enfermedad, Pedro Bernardone, que era el papá de Francisco, él tuvo un sueño que un tal Francisco lo sanó de esa lepra. Y él dijo para sí mismo, como si algún día yo tengo un hijo, voy a llamarlo Francisco. Y no fue un sueño, fue que en la vida pasada, en la encarnación donde estaba Francisco como Juan Apóstol, que en ese momento se llamaba el padre Francisco, curó al papá de la lepra. Para, Entonces, este sueño que tiene el papá de Francisco, ¿qué fue, Laura? ¿Qué fue? era una Porque, encarnación anterior del papá de Francisco. O sea, el papá de Francisco era un leproso en la época de Jesús y Francisco lo sanó, pero pues en esa época no era Francisco, era el apóstol ah, Juan, pero pues en ese momento se llamaba el padre Francisco, porque como les comenté, lo exiliaron para un lugar donde le cambiaron el nombre a Juan para que no lo mataran, mejor dicho. me, me encanta, me encanta. Y de ahí es que toma el nombre y le dice, te vas a llamar Francisco, a partir de ese sueño. Eh, cuando cuando Francisco nació, digamos, la mamá de Francisco siempre fue una mujer muy religiosa, entregada a Dios, tenía mucha sabiduría, como les digo, para mí, según lo que yo pude interpretar del libro, la mamá de Francisco era un espíritu elevado también, porque cuando nace un espíritu tan grande, pues la madre también tiene que ser un espíritu, pues, un poquito más elevado, obviamente. Y cuando Francisco nació, o sea, cuando él iba a nacer, ella decía, yo necesito tenerlo en un pesebre. O sea, ella quería tenerlo en un pesebre como al maestro Jesús, pero ellos tenían mucha plata, o sea, ellos tenían demasiada plata. Y cuando ella llegó como al establo y lo tuvo así como en un pesebre, o sea, era una mujer bellísima. Pero el problema es que el papá en ese momento estaba viajando, haciendo negocios. Y cuando el papá regresó
a la casa, se dio cuenta que ella había tenido a Francisco como en un pesebre. Ay, no, eso fue una pelea terrible, que cómo se le ocurría haberlo tenido en un pesebre si ellos tenían toda la comodidad del mundo, que el pueblo sí, sí, que no se podía enterar, porque si se llegaban a enterar, mejor dicho, eso era terrible. Y ella quería ponerle Juan a su hijo. O sea, ella instintivamente sentía que se tenía que llamar Juan. Pero el papá dijo, no, se tiene que llamar Francisco porque yo digo que se llama Francisco, porque él se acordaba del sueño y decía, no, yo como mi derecho de papá se va a llamar Francisco, y pues en esa época, más que ahora, el hombre decía algo y así era que tenía que ser. Qué, Pero qué fuerte, Laura, qué fuerte, qué intimidad, me encanta, me encanta. Dice entonces San Francisco, dice Francisco era la reencarnación de Juan Bautista, sí, sí, podemos decir que sí. sí, exacto. Juan Qué lindo. Evangelista. Juan Bautista es distinto. Juan el Evangelista, sí, sí, perdón. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar de la personalidad de Francisco. Él desde muy chiquito, él era muy soñador, le gustaban las estrellas, le gustaban los animales, como que siempre fue latente en él ese sentimiento bonito de ternura y de amor. Pero obviamente como él pues vivió mucho tiempo con el papá lo llevaba a los negocios y todo, él trató como de estar en contacto con la parte material, ¿sí? Y pues como era un comerciante tan conocido en Asís y en general en Italia, pues él empezó a conocer ese mundo, y él era muy buen negociante, digamos, Francisco era muy, muy buen negociante también, digamos, espiritualmente era muy grande, pero, no sé, corporalmente también tenía, materialmente, él también tenía mucha sabiduría y le decía, bueno, compra estas telas, vende, porque eran comerciantes de telas, de, de tejidos. ¿Qué más? Bueno, acá ya les conté esto. Enseguida vamos a hacer esa conexión de este Francisco con la doctrina espírita. Enseguida te voy a invitar a que me ayudes a entender todo ese aprendizaje, toda su enseñanza, a ver cómo la fusiono con la doctrina espírita, también cómo se fusiona con otras religiones, qué es lo que compartimos, cuál es el Francisco que compartimos el universo, Laura. Enseguida vamos a charlar cuál es ese Vale, Francisco que comparte conmigo mi abuelo católico, yo espírita, y aquel que no se considera nada. ¿Cuál es lo que nos une con este Francisco? Que enseguida lo vamos a charlar. vale. Sigamos, dale. Continuaré con la parte de la juventud. O sea, esto o sea, lo quise hacer así como desde pequeñito, digamos, la historia de Francisco desde que era pequeño hasta cuando era ya más grande, porque es que a veces nosotros vemos como a los maestros y uno dice, ay, no, ellos de un momento a otro empezaron a ayudar, de un momento a otro se desprendieron, y ellos son, aunque sean espíritus superiores, ellos no empezaron su vida así de una, como no empezaron su misión de una. Y como nosotros, digamos, a veces uno dice, yo cómo hago para ayudar, yo cómo hago para contribuir a la humanidad, y uno se confunde. Entonces, me gusta resaltar esta parte para que Me veamos encanta. que ellos también tuvieron momentos de confusión, ellos en ciertos momentos también les dio rabia, en ciertos momentos también estuvieron confundidos, a pesar de que tenían esa lucidez y que son, mejor dicho, estrellas encarnadas, ellos también tuvieron muchos momentos de confusión. Entonces, como para dar, o por lo menos a mí me da consuelo, porque a veces yo digo, ¿qué puedo hacer por la gente? Y por lo menos yo digo, bueno, pero es que a Francisco también le pasó. Vos sabés que también me pongo en esa, digo, como que Jesús está muy alto, digo, Francisco de Asís, un tipo que se crió con una familia adinerada, de repente dejó todo y salió a predicar el amor, digo, como que también está lejos. Está bueno lo que estás contando. Sí, porque eso no fue de la noche a la mañana de, ay, no, creo en Dios, me salgo de mi casa y dejo todo. No, jamás. Es que, por ejemplo, en Asís, allá hay invierno. Digamos, para nosotros, bueno, en Argentina no sé cómo sea, pero por ejemplo, acá en Colombia casi siempre es el mismo clima. Acá uno no tiene que caminar descalzo por encima de la nieve. En cambio, allá Francisco, pues tenía que pensarlo dos veces para salirse de la casa, porque primero sin comida, sin techo, en esos inviernos terribles, entonces no fue como de un momento a otro la decisión que tomó. Cuando Francisco era joven, eh, él empezó a cuestionarse en los negocios del papá. Decía como que, pero ¿por qué mi papá tiene tanto dinero? ¿Por qué tiene esclavos? Porque obviamente había esclavitud en ese momento. ¿Por qué pasa lo que está pasando? Porque obviamente los esclavos los latigaban, los laceraban, los maltrataban,
y pasaban de un dueño a otro y él decía, yo tengo que hacer algo, tengo que cambiar todo. Entonces la voz le dijo a él, todo cambio brusco es peligroso y que cada uno tiene una misión diferente del otro, que cada criatura no debe perjudicar la otra ni tampoco juzgarla. Entonces, cuando él, o ¿Cómo sea, no entendí? Francisco, ¿Cómo no entendí? ¿Cómo? digamos, Francisco quería cambiar de un momento a otro, digamos, cuando estaba joven, él quería cambiar de un momento a otro, no, como que vamos a entregar nuestras posesiones, tengo que como que convencer a mi papá de que esto está mal, de que tenemos que desprendernos, que tenemos que ser buenos, porque él tenía en su esencia eso, pero a una voz a él le dijo como, tú no puedes hacer eso ni cambiar los caminos de las personas de un momento a otro porque es que todo tiene un porqué. O sea, tú no puedes decirle, no, tú estás, ay, no, tú eres católico, no, tienes que ser espírita. ¿Por qué? Porque es que el espiritismo es no, porque es que cada quien va en un camino diferente. En el sentido en el caso de Francisco y del papá, él quería cambiar todo de una, pero es que el papá de Francisco, digamos que se desprendiera de todo de un día para otro, el tipo hubiera vivido amargado toda su vida porque es que él lo que conocía eran los negocios y él no estaba dispuesto todavía a abrirse como el corazón a la parte espiritual como lo hacía Francisco. Entonces como que todo tiene su tiempo, tú no puedes ni juzgar la vida de otros porque obviamente llegar al punto en donde estaba el Pedro Bernardone, que era el papá, eso le costó tiempo, le costó esfuerzo, porque era un buen negociante, o sea, él no le llegó el dinero de la nada, o sea, él lo trabajó. Entonces, no puedes ni juzgarlo ni cambiarle la vida si la persona no quiere. Entonces, Francisco ahí dijo como, bueno, sí, es verdad. No, me toca como coger las cosas con calma. Me En, encanta. en, en, entre esas como reflexiones, introspecciones que tenía Francisco, un día como que él en sus aposentos, en su casa, con sus lujos, él decía, pero Dios, o sea, yo necesito tener paz, yo ¿qué hago? ¿Qué Claro, quieres de mí? porque también me pongo en los zapatos, a ver, sé que me van a quedar grandes zapatos de Francisco y digo, ¿qué pasa con la sabiduría interior y teniendo una sociedad totalmente convulsionada? Decir, che, tengo un padre, tengo dinero y por otro lado tengo esa necesidad de romper barreras. Qué difícil, Laura. Vos ponete a pensar, decir, ¿cómo? Y encima esa voz que te dice, calma, calma, que vos no podés. Debe haber sido muy difícil, Laura, muy difícil. Sí, claro. Y por eso es que Francisco como que en su juventud él decía, ¿qué tengo que hacer? Y él una vez en oración dijo, Dios, yo quiero ayudar, quiero hacer algo, pero ¿cómo hago? O sea, ¿cómo hago para cambiar las cosas? Y entonces ahí fue la primera comunicación que tuvo con su guía espiritual, que era el Maestro Jesús, o sea, el Maestro de Maestros. Entonces él escuchó una voz que le decía como que no te puedes sentir ofendido por la incomprensión de otras personas, porque si tú te sientes incomprendido por otros es porque tú no has aprendido a amar. Bueno, perdón que puse fragmentos tan grandes en la presentación, pero es que como que eran palabras del maestro y palabras de ellos, y pues para mí resumir algo así es muy difícil porque obviamente yo no tengo la sabiduría que tienen ellos, entonces discúlpeme por haber puesto eso así. Eh, Jesús le dijo como que yo soy el que habría de volver, como que quiero que por favor me bajes de la cruz, necesito que tú seas dócil con tus hermanos, que seas el amante de la naturaleza, que cojas o sea, que cojas como tu casa, la naturaleza, los animales, la humildad, o sea, como que todo lo que él enseñó. Esa instrucción recibió, qué loco, Laura, que el mundo espiritual te dé la instrucción así. Tiene que haber sido muy fuerte el cambio. Sí. No, y pues imagínate que a uno le hable Jesús así de tú a tú. Quedó Francisco como, ¿qué es esto? Entonces, mejor dicho, en palabras cortas, Jesús le dijo, necesito que me bajes de la cruz, necesito que le enseñes la humildad, que le enseñes a los hombres que yo no soy esa persona crucificada, porque obviamente en ese momento la iglesia lo que quería, lo que tenía era Jesús crucificado y que tienes que a través de ellos llegar al Padre y, o sea, como que la verdad ya estaba muy tergiversada en ese momento y por eso fue que Francisco vino, porque tenía que bajar a Jesús de la cruz. Pues y ya cuando digamos Jesús le terminó de hablar,
obviamente disculpen que no dije las cosas como la dijo el maestro, Francisco, pues casi, Dios mío, ese hombre se desmaya. O sea, él lo que dice ahí es como que el hijo de Pero Bernardone se levantó tranquilamente, cogió una jarra y bebió tragos de agua y como que, ay, gracias Dios porque me diste esta luz. Pero imagínense en el momento, o sea, como que él sabía que era Jesús y Jesús le empezó a hablar durante toda su vida. Entonces, el guía espiritual de Francisco de Asís era el Maestro Jesús y le empezó a hablar, pero él era muy conciso. O sea, Jesús, pues como habla Jesús, que es súper conciso, pero que en No una sé frase, mejor cómo dicho, habla dice Jesús. todo. Para que, no sé cómo habla Jesús, pero déjame que me lo imagine. Déjame que lo imagine, porque más en aquella época, más lo que estamos conociendo de Francisco de Asís, un espíritu elevadísimo, elevadísimo, por sobre su padre, por sobre su madre, por sobre su época, tener una instrucción tan fuerte como esta, diciendo que me bajes de la cruz, necesito que me humanices un poco más. Me encanta, me Sí. encanta. Y desde ahí, Francisco, ahí estaba jovencito, digamos, ahí no dice más o menos a qué edad fue, pero era como, no sé, 17 años, yo le pongo, o sea, era un hombre joven. Lo que hizo Francisco fue después de esa revelación, esa gran revelación, fue empezar a ir a diferentes lugares, de diferentes tierras de su padre. Entonces empezó, por ejemplo, ahí hay una historia de un esclavo que era anciano, que le contó como los padecimientos tan terribles que él tuvo. Empezó a hablar con otros esclavos para ver cómo eran sus vidas, ¿sí? Pero, por ejemplo, hubo un día que él llegó pues a una de las tierras y empezó a ver cómo pues el capataz los golpeaba y él como que quería cambiar todo de una, como decir, no, no les peguen, ellos no merecen esto, bueno, pero antes de él hacer eso, o sea, como de decirle al capataz, no les pegues, no hagas esto, la voz, o sea, no era la voz del maestro, era como otra voz, no decía ahí cuál era, que le empezó a mostrar como, no sé, astralmente, no sé cómo se dirá eso, le empezó a, o sea, como que puso en fila a los esclavos y le empezó a mostrar, como que era una luz y empezó a mostrar persona por persona a cada esclavo. Y la luz le mostraba lo que la persona había sido antes. Y entonces empezó a ver una cantidad de señores ricos, millonarios, que ahora eran convertidos en esclavos. Entonces él se quedó quieto y él dijo, claro, obviamente Francisco sí sabía que existía la reencarnación, o sea, él Eso es innatamente ya tenía eso. Laura, eso es doctrina espírita, pero de Mm. acá a la China. Sí, Laura, claro. eso es doctrina espírita de acá a la China. Sí, pero obviamente Francisco no puede decir, ah, existe la reencarnación. No, o sea, tenía que esperar primero que dejaran de matarse unos con otros para después hablar de reencarnación. Por eso la vez pasada, cuando hablamos de la historia de la reencarnación, yo les comenté que Francisco dijo, no, pues yo para qué voy a hablar de reencarnación ahorita si es que ni siquiera saben cómo quererse los unos con los otros. Entonces, Francisco sí innatamente sabía que existía la reencarnación y él empezó a ver una cantidad de señores vestidos corporalmente ahora de esclavos. Entonces él dijo, no puedo, o sea, no puedo cambiar a la persona de un momento a otro. Y la voz le dijo eso, como si tú le quitas, o sea, como que si tú le quitas el destino que tiene cada hombre de un momento a otro, la persona no va a aprender la lección, porque es a través del sufrimiento, del dolor, que esas personas en específico van a aprender. No todo el mundo tiene que aprender a través del dolor, pero esas personas en esa época tenían que aprender a través del dolor porque eran espíritus, por decirlo de alguna manera, eran espíritus muy rebeldes y que tenían que aprender así, como a través de la vía del dolor. Qué gran aprendizaje, Laura. Qué gran aprendizaje puedo llegar a obtener solo escuchando lo que él vivió. El decir, hey, pausa, no quieras convencer a todo el mundo, no quieras cambiarle la vida, simplemente acompañarlos a esa prueba, Laura. Sí, Porque es exactamente. un gran aprendizaje para aquellos que nos consideramos espíritas, que queremos que todo el mundo y que lea y que se instruya, decir, hey, pará, me encanta, Laura, me encanta por dónde vamos. 41 minutos de las 4 de la tarde, sigamos charlando, que me parece que vamos a tener Francisco 1, Francisco 2 y Francisco 3 de este programa. Con respecto a lo que acabas de decir, qué pena, hago una acotación ahí. Por eso es que me gusta también tu radio.
porque digamos sé que es como algo más abierto para poder hablar de estas cuestiones, y es que digamos en mi canal de A Través del Cristal, yo, yo no lo hago para espíritas, digamos mi canal obviamente no es un canal oficial espírita, y eso lo he aclarado muchas veces. Yo tengo amigos ateos, súper ateos, aunque pues no creo que sean ateos realmente, sino que pues no lo nombran a Dios. Tengo amigos de diferentes religiones, tengo amigos musulmanes, bueno, de diferentes filosofías, y a ellos les gusta la manera en que transmito los mensajes porque trato de no, sé que a veces pues erro en eso, pero trato de no imponer nada, ¿sí? Y no me gusta cuando la gente impone cosas, así sea la idea más hermosa y pura, así tengan las mejores intenciones, porque lo que importa es el mensaje y lo que importa es que la persona aprenda del amor independientemente de la religión que tenga o si no tiene religión. Entonces, por eso, digamos, en ese sentido me gusta que las personas me den como un feedback en el canal, porque ellos entienden y empiezan a hablar de, ay, yo creo en esto, y la verdad se llega siempre al mismo lugar y el amor es universal. Entonces, con respecto a lo que tú acabas de decir, pues quería hacer esa pequeña, ese pequeño comentario. Me Ya, encanta, nos quedan 20 minutos de dale. programa, seguimos Estoy con- charlando, tenemos mucho por charlar, mucho por leer, pero no te quiero cortar porque después me retan. Dale, te dejo charlar. ¿Qué más tenés por ahí? Listo. Ahora, entonces Francisco, ahí todavía estaba en la casa. Francisco ya todavía estaba en la casa, era como un adolescente. Yo estoy viendo una placa que no Francisco sé y por las qué. cruzadas. Sí, y Francisco la Curada, sí, 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 eso Dale, mismo. listo, listo, listo. Entonces, en ese momento estaban las cruzadas. A los muchachos de esa época les decían como, bueno, la manera de servir a Dios es enlistándote en las cruzadas. ¿Qué eran las cruzadas? Las cruzadas básicamente eran los cristianos que tenían que ir a matar a los musulmanes, en ese momento los sarracenos, que no se convirtieran al cristianismo y que querían tener posesión de Tierra Santa, que me imagino es Jerusalén, o sea, donde está el sepulcro del maestro y bueno, todas estas cosas. Pero obviamente, pues si tú estás en un lugar, digamos, los musulmanes, que digamos Mahoma llegó como 500 años después de Jesús, en esa parte de Jerusalén y todo eso, y si tú vives ahí, ¿cómo te van a sacar de la nada? ¿Sí? Entonces, los cristianos lo que querían era desplazar a las malas, porque no eran las buenas, desplazar a los musulmanes en esa época para que les dieran Tierra Santa. Entonces, las cruzadas eran eso, llegar a matar a los musulmanes. Entonces, Francisco dijo, no, yo tengo que ir a las cruzadas porque esa es mi manera de servir a Dios. Eso era lo que a él le ponía, a los muchachos de esa época, les decían que tenían que hacer para servir a Dios. Entonces, sirva matando a turcos o musulmanes o árabes, bueno. Pero entonces, él como que sí alcanzó a ir y eso, pero él vio como que no, o sea, como que por qué tengo que matar a otros, o sea, tuvo momentos de confusión, o sea, como que sí se quiso enlistar, sí fue, sí hizo cosas, pero la voz le decía a él como, ¿tú crees que como que el odio vence el odio? Y le decía a la voz, y otra vez volvió a hablar con Jesús y le dijo, Francisco, construye mi iglesia, no a través del odio, necesito que no te enfoques en las cosas presentes del mundo, que eran en ese momento las cruzadas, sino que te enfoques en el futuro, o sea, piensa en lo que va a pasar en el futuro, pero tienes que ser con el desprendimiento, tienes que llevar tu luz a las otras personas, tienes que eliminar el odio con amor. Bueno, le empezó a hablar una cantidad de cosas y ahí fue cuando Francisco De la comprendió, sí, oreja me lo tenía, de la oreja me lo tenían, con claro. tremendas instrucciones. Y él quedó como, ay, Dios, perdón, como que listo. Bueno, sí, señor, yo obedezco todo lo que tú me dices, le dijo Francisco al maestro. Me Entonces muero. después, ya después esta fue como la última charla que tuvo con el maestro Jesús. Entonces, claro, después de haber hablado con todos los esclavos, después de haber estado en las cruzadas, después de haber probado varios métodos, o sea, él no fue la primera, o sea, a la primera no le atinó para llegar a su misión. Entonces, como cuando uno prueba miles de cosas y, ay, no, ya, aquí es como por este lado es que me puedo encaminar para dar amor, ¿sí? Entonces, más o menos así fue Francisco. Él dijo, no, ya, me tengo que desprender completamente de todo, eso es lo que tengo que hacer. Y lo ¿Qué, que qué, hizo fue, Eso, tío, justo te iba a preguntar, ¿de qué se desprendió después de esa instrucción, Laura, que le dijo, hey, odio con odio, no,
vení y hacé este camino. ¿De qué se desprendió, Laura? Lo primero de lo que se desprendió fue de la parte material, que eso es lo más fácil. La parte material, de hecho, es lo más fácil de desprenderse porque te quitas todo. Y eso, si eso es lo más fácil, imagínense. Pará, si eso es lo más fácil, chicos, estoy en el horno, ¿eh? Chicos, estoy en Pues el sí, horno. para eso estamos todos aquí, como que por eso es que uno se da látigo también a veces, como, ay, no. Eh, Él lo primero que hizo fue desprenderse de la parte material, se fue de su casa y pues le dijo a la mamá, o sea, él se desprendió de una manera muy bonita. Entonces, ahí en el libro nos dice que él como que agradeció la ropa que tenía, agradeció la casa, no lo que te digo, lo que les dije al principio, él no despreciaba el dinero, que eso quede muy claro, él no despreciaba, porque hay gente que dice, ay, yo tengo que alejarme de todo y botarlo y esto está mal, la plata es mala, el dinero es malo, todo es malo. Francisco nunca fue así. Él sabía que eso era un medio para algo bueno, pero en ese momento, en el momento de las cruzadas, él no podía utilizar el dinero como fuente de progreso, porque en ese momento de la humanidad no era el mensaje que tenía que transmitir. Ya ahorita es distinto, ya ahorita pues tenemos un poquito más la capacidad de discernir de que si yo tengo dinero y no voy a hacer algo malo, no está mal tener dinero, pero es usarlo para las cosas que se deben usar, para cosas buenas, ¿sí? Entonces, lo primero que hizo Francisco fue como agradecer por la casa, mejor dicho, agradeció hasta el piso, porque él cogió el piso y lo besó. O sea, él tenía tanta humildad, era un ser tan extraordinario y tan humilde, que hasta besaba el piso y decía gracias por darnos como tu servicio, porque hasta las personas pasan por encima de ti y tú no dices nada. Algo así más o menos era lo que decía Francisco. Entonces uno dice, no, yo no soy nadie. Bueno, yo digo siempre eso como cuando escucho a una persona como Francisco. Pero el problema fue que el papá, pues digamos, él lo que hizo fue como coger un saco de, no sé, como de las papas, no sé cómo se llamará, como un saco que, mejor dicho, no tenía nada. Y se lo puso una cuerdita en la cintura y para adelante. Eso fue lo que hizo Francisco y Te empezó dijo, como, chau vieja, chau papá, me voy a la mía. Qué exacto. fuerte. Pero el papá en ese momento estaba viajando. Ahí se despidió, fue de la mamá y pues de las siervas de él. Pero cuando llegó el papá que estaba viajando y claro, lo vio en la calle mendigando, ay Dios mío, eso fue un problema terrible. Pará, que me ponga en contexto, pará. El hijo del banquero, el hijo de un tipo adinerado con una chaquetita, con un descalzo, mendigando, y el padre vuelve y lo ve. Sí, exactamente. Entonces el papá, como, ¿qué es esto? Este tipo se volvió loco, ¿cómo se le ocurre? Y lo que hizo fue encerrarlo. Digamos, el papá entre tanta, de pronto avaricia, de pronto entre sus cosas pues terrenales, él quería a Francisco, digamos, él no era un espíritu de pronto elevado, pero él era su papá, él lo amaba. Y Sí. él lo que dijo, no, yo no puedo permitir esto. Primero porque no quiero que se me vaya y segundo porque qué dirá la gente. O sea, ¿qué va a decir la gente? Porque obviamente el chisme es eterno, ¿no? El chisme sí no perdona época. Y él lo que hizo fue a encadenarlo en el sótano. Y entonces Francisco dijo, bueno, pues no sé, estas son las cosas de Dios, yo pues voy a quedarme aquí porque pues yo sé que mi padre pues me ama. O sea, Francisco fue muy comprensivo siempre con todas las personas, él nunca como que trató mal a nadie y él comprendía que cualquier cosa que pasaba era porque era voluntad del maestro o de Dios. Y ese día, pues claro, lo amarró, lo encadenó así terrible no, espérate, encadenó así terrible del cuello y todo, y a los 3 días pues ya estaba sin comida, mejor dicho, súper deshidratada, vuelto nada, y la mamá no aguantó verlo así. Y la mamá dijo, no, yo lo tengo que sacar de acá, y lo desencadenó, le quitó todo, y le dijo, no, tienes que ir a cumplir tu misión. Y él como que, pero mamá, si yo, o sea, yo no quiero que tú te metas en problemas con mi papá, y sobre todo en esa época que una mujer desobedeciera a un hombre, pues era terrible, ¿no? Y ella decía, yo te tengo, haz de cuenta que Dios está hablando a través de mí, coge tus cositas y vete de acá, que Dios está diciéndome, obviamente no era Dios que le estuviera hablando directamente así, pero ella lo intuía y le decía, Dios está hablando a través de mí, ve y cumple tu misión. Necesito que tú te vayas y cumplas tu misión. Ya después yo me enfrento con tu papá y yo Laura, veré qué le digo.
Laura, si Francisco de Asís se despojó de todo, la mamá se estaba despojando del amor de un hijo. Laura, Sí, también tengo que mirar eso. es que también por eso me gustaba resaltar la figura de la mamá aquí, porque, o sea, Francisco, el común denominador de Francisco era que persona que estaba cerca a Francisco, persona que se contagiaba de su alegría, de sus enseñanzas, de su amor, de su humildad, y como que persona que conocía, así fuera un día, la vida de esa persona no iba a volver a ser la misma. Y en lo que tú dices, digamos, en el amor de una madre, ella o sea, ella veía que su hijo era feliz en el campo, era feliz sirviendo a Dios de alguna manera, no sabía cómo iba a ser, pero ella, el amor de la mamá era, porque para mí el amor de madre es uno de los amores más puros que hay en la tierra. Ella lo que hizo fue, no, vete y ama a Dios a tu manera y me alejo de ti, pero veías tu misión. Qué Entonces, fuerte. eso fue más o menos lo que hizo la mamá. Y bueno, el caso es que él, ¿cómo comenzó la misión? Ya como tal, entonces listo, la mamá Tremendo. lo desencadenó. Ay, no, Pará, ya, pará, reina. Estamos en vivo y en directo para no, todo el ya. mundo. Hay amigos por todo el mundo escuchándonos. Este programa queda grabado. Nos quedan 10 minutos de programa. Lo que Ay, vamos a hacer es lo no. siguiente. O nos quedamos hasta mañana y charlamos 24 horas de Asís, eh, o, o- o cómo hacemos, porque tenemos mucho por charlar. No, voy Te- a hacer una cosa pequeña. Entonces, si quieren, cuento como una parte de cómo comenzó la misión y ya después en otro mates me toca continuar con Francisco. ¿Querés que continuemos en otro mate? Me gusta, me gusta. Vamos a preguntarle acá a la gente si les gusta o no. Pero por el momento, dale, sigamos porque a mí me interesa un montón porque no conozco nada, conozco cero. Así que bienvenida sea la segunda parte de Francisco. Pero dale, te dejo tranqui. Bueno, ya cuando él se fue de la casa, él dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Como Jesús le dijo, como construye mi iglesia, había una iglesia pequeña que se llamaba la iglesia de San Damián, que estaba súper destruida y pues no lo dice en el libro, pero muchas personas en películas y eso dicen que era como donde iban a orar los leprosos. Era una iglesia totalmente destruida. Entonces él dijo, no, yo voy a empezar por aquí. Por algo se empieza, mejor dicho. Y él dijo, voy a empezar a construir la iglesia físicamente. Así fue que él empezó como una parte material. Entonces él fue una vez a donde un cura, Pero como era como un sacerdote, bueno, y él sabía que tenía como ladrillos, porque era un sacerdote que tenía mucho dinero. Entonces él tenía como unos ladrillos con los que podía construir la casa. Él dijo, no, pues si este es padre, si este es un sacerdote, yo le puedo pedir a él que me regale algunos ladrillos para construir la iglesia. Entonces él llegó a donde el padre le tocó la puerta y le dijo como, ay, ¿será que me puede regalar estos ladrillos porque quiero construir esto? Y el tipo le dijo como, ¿cómo se le ocurre? Eso nos corresponde a nosotros. ¿Cómo se le ocurre que yo le voy a regalar algo? Si quiere, yo se los vendo. En no, ese momento, la iglesia le quería Francisco, vender los ladrillos, me muero. Francisco, ahí fue la primera vez como que para mí le dio como cierta rabia, no sé cómo es el sentimiento que sentiría Francisco, pero se le subió la sangre a la cabeza. Entonces, por eso es lo que te digo que Francisco, aunque fuera paz y amor, él veía las injusticias y le dolía. Digamos, a veces yo veo que hay personas que dicen, no, pues a ti te pasa algo malo y no, pues tú tienes que sufrirlo con paciencia, con tranquilidad. Y yo digo, es que yo ni a Francisco lo he visto así tan calmado, ¿sí? Entonces yo digo, ¿qué se puede esperar de mí? ¿Sí? Entonces yo digo, yo estoy tranquila en ese sentido. Entonces Claro. Francisco le dio mucha rabia y él, bueno, yo se los pago. Yo le pago a usted los ladrillos y dígame cuánto le pago y eso. Y bueno, Francisco le dio rabia y bueno, ya. Dice, bueno, lo perdoné, no importa, ya está bien, es su misión, sus cosas, ya. Entonces empezó a construir, pero como no se pasó como un mes y no le había pagado o sea, le había pagado una parte, pero no le había pagado todo. Y fue el señor, el sacerdote, a cobrarle a Francisco los ladrillos. No me muero. Y pero Esto, amenazante, o sea, mal. Laura, esto es verdad, esto es posta, me muero. Sí, ahí lo pueden encontrar en el libro. Y, y Francisco como que este tipo, porque me está hablando así? Y bueno, entonces le dijo, bueno, hermano, tranquilo, yo sé que yo no te pude recolectar toda la plata, yo te la voy a dar. Bueno, entonces el caso fue que Francisco ese día dijo, bueno, me toca pagarle. Y se fue a buscar a toda la gente, ¿cómo será que me pueden dar una monedita para que pueda pagar los ladrillos? No sé qué. Entonces, bueno, recogió la plata.
Entonces Francisco recogió la plata y, y se la dio al sacerdote. Se la dio al sacerdote, fue a la puerta a tocar y él, ay, ¿qué quiere? Y Francisco le dijo, no, pues te estoy pagando lo que te debía. Y el tipo, ah, bueno, listo, gracias, chao. Y el tipo, el tipo pasó algo rarísimo. Él, pues dejó las monedas como a un lado, como, ay, bueno. Y después las fue a contar, como voy a mirar si me dio completo o si me robó. Cuando él cogió las monedas para contarlas, se le quemaron las manos. No, 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 Se calentaron las no. monedas y se les calentaron las manos y el tipo las soltó y ¡ay! Empezó a gritar y pues obviamente esos sacerdotes también tienen sirvientes y ¡ay! ¿Qué le pasó? Y él dijo, no, yo estoy haciendo esto mal, se sentó, se puso a rezar y él dijo, Dios, yo estaba haciendo todo mal, perdóname. El tipo tuvo una conversión ahí, pero fue como una cosa rarísima, o sea, se le quemaron las manos físicamente por la avaricia. Me muero, me muero. Qué fuerte Y, historia. y después de eso, pues él ya cuando se le quemaban las manos y todo eso, él a los días pues recapacitó y se fue a donde Francisco y empezó a servir a Francisco en la iglesia de San Damián para empezar a construirla. Entonces, por eso es que les decía que cada persona que estaba cerca a Francisco tenía una transformación. Y esto que solamente es la primera parte de la misión de Francisco. Qué Creo que ya tremendo. voy No, a no, dejar de compartir porque ya. ¿sabes qué? Me queda sexualidad, me queda mucho, mucho por charlar sobre Francisco de Asís. Entonces, Ujú. vamos a ir a ver qué dice la gente. Pará, vamos a ir a ver. ¿Me bancás un toque que vamos a leer? ¿Me bancás un Dale, dale. toque? Dice Juan Mancini por acá, el pingüino, que haya un segundo. Miren qué, Pingüino. miren qué postal tomando mate en Ibagué, chicos. Sí, Con bueno. azúcar o edulcorante. ¿Con qué lo armaste? Me vendieron una que tenía como, o sea, me vendieron una que era sin sabor y había otra, pero me gustó mucho, la verdad me gustó mucho el mate. A mí me ¡Qué gusta todo así. genia! Dice, para cumplir con nuestra tarea en la actualidad necesitamos romper nuestras cadenas íntimas. Esto le escribe Gustavo. A ver, Marianel, sí, claro, otra vez seguir con el tema. Sí, chicos, estamos... Imperio Publicidad, dice por acá, saluda desde Bogotá. Salude, salude, A mi salude. hermana, mi hermana. Me encanta. Bueno, mucha gente dice por acá, sí, tal cual, así es en la segunda parte. Piden la segunda parte. Dice, qué hermosa historia, Laura, gracias. Hay que terminarla en otro programa. Bueno, Reina, me voy a ir a vender lo que me espera en el programa y me vas a preparar un resumen de esta primera parte. De esta primera Vale. parte. ¿No? ¿Cómo fusiona la doctrina espírita? ¿Cómo la fusionás vos? Me voy a ir a que me cierres el programa. Bancame un toque nada más que les voy a ir a contar la agenda. Este miércoles vamos a tener a Marianel Gandolfo desde Uruguay para charlar sobre si el espiritismo crece o decrece. Vamos a ir a ver desde qué punto estamos viendo la doctrina espírita. Me gusta mucho el desafío de Marianel, así que va a estar copado. Luego vamos a tener la segunda clase del viernes de mediumnidad, chicos, del curso, que hubo un revuelo tremendo, ¿eh? Hubo un revuelo tremendo porque amigos dijeron, ¿cómo van a estar dando un curso? Y por otro lado decía, che, Jorge, le erramos el nombre, porque lo que menos queremos es ofender. Vamos a charlar entonces sobre mediumnidad. Y bueno, por ahora se llama curso antes de que se complique, pero por ahora estamos charlando durante 20 viernes de mediumnidad. Y luego vamos a tener a nuestro genio Víctor Zapata para charlar sobre difusores espíritas. Y vamos a cerrar marzo con el doctor David Ochoa desde Perú para charlar con él sobre qué pasa cuando morimos. ¿Dónde vamos? ¿Dónde irás, Laura, cuando te mueras? Le vamos a preguntar todo esto. Déjame que también te cuente que, bueno, todos los días a la mañana, 7 de la mañana, se acaban de sumar columnistas a este bonus hora. La tenemos a Rita y a Dani Cáceres en el programa Bonus Horas, así que los invito a todos a escuchar 7 de la mañana de Argentina, un programa totalmente revolucionario como es Bonus Hora, ¿eh? También que se bajen la aplicación móvil de la radio, 24 horas de música. Laura, decime que escuchás la radio, Todo el tiempo. Y la promociono totalmente, me gusta mucho. Me gusta mucho la Vamos, música. vamos todavía. Bueno, Reina, no te quiero quitar más el tiempo.
¿cómo cerrás esta primera parte? Que va a haber una segunda, Laura. No sé si en Mates y Doctrina, no sé si a destiempo. Tenemos que seguir charlando, hacer una pausa de Francisco de Asís, porque es sumamente interesante esta parte. Mm, ¿Cómo te sí. vas de este programa? ¿Cómo te vas de esta primera parte? ¿Con No, qué te vas? simplemente que, pues para mí es como, no, digamos, esta primera parte me enseña es no desesperarnos para hacer el bien, porque a veces es para nosotros que queremos tratar de hacer el bien, inclusive en nuestra ignorancia, eh, es difícil, pero inclusive personas tan grandes como espíritus supremamente elevados como lo es Francisco de Asís, tuvieron muchas dudas y no fue fácil para ellos. Entonces, es básicamente tener paciencia, que Dios le va a poner a uno en el camino las herramientas, las personas también que lo van a ayudar a uno a hacer las cosas. Porque, por ejemplo, yo empezaba a hacer mis cosas, mis videos, yo nunca pensé que nadie me miraba y ya estoy hablando en Argentina. O sea, yo en la vida pensé que esto pudiera pasar, ¿sí? Pareciste Y ahí de a tú, poquito. claro, qué copada. Y como que conectamos y ahora Sí, estamos siendo parte de una radio, de un movimiento. Estás tomando mate, estamos charlando para sí, sí, muchos tomando mate. amigos desde el hogar de su casa, Laura. Esto es Mm. fuerte también, como estás diciendo. Esto es que las personas llegan. Yo me acuerdo cuando esta radio iniciaba y decía, pobre que lo tenía solo a Jorge Sáez y a Eduardo, decía, ¿cómo hago para hacer una radio solo con ellos? Y las personas llegan, así que sí, sí, te banco en esa. Sí, no, y gracias a todos por escuchar tu maravilloso programa de Mates y Doctrina, de verdad que es muy enriquecedor para todos los que te escuchamos a ti y que escuchamos a las otras personas. Genia, te agradecemos un montón, fue divino tenerte. Diosa, te deseamos todo el éxito en tu canal, los invito a todos a que sigan ahí a través del Cristal, búsquenlo en Facebook, que te banquen, porque que te pongan un me gusta, que te comenten, que te compartan. Eso también es ayudar. Así que agradecido de esta primera parte, te voy a volver a convocar, para que Sí, no, sigamos. yo sabía que necesitaba una parte 2 porque es que Francisco es muy interesante, enseña mucho. Antes de que te vayas, debo hacerte la pregunta del millón, Laura. Si te Sí, estuviera escuchando, o qué aprendiste, o qué no, aprendés de él, háblame programa con él, cerrame con él. ¿Cómo mm, fusionás la doctrina espírita? Estamos en una radio espírita, el 90-80 espírita, y cómo fusionamos esta primera parte de este programa, Laura, de Francisco de Asís con la doctrina espírita. Si tuvieras que hablarle a él, si me tuvieras que hablar a mí, con él y de él. yo le diría a él que él es el ejemplo más grande del espiritismo, porque el espiritismo, o sea, el lema del espiritismo es sin caridad no hay salvación. Y él vivió en la caridad hasta más no poder. Y para mí él es el ejemplo más grande, por eso es que yo creo que también los espíritas lo aman, porque él dio su vida por los demás supremamente desinteresado. Y no, yo, si lo tuviera al frente, yo la verdad me la pasaría llorando, porque lo admiro mucho. Él es muy grande para mí. Y Genial. pues les recomiendo también leerlo. Te mandamos un abrazo gigante. Quédate ahí, te adoramos y reunir seguramente en algún momento del aire para seguir charlando. Saludo a todo Colombia, reina. Gracias a Chau, todos. chau.